Hola diablos. ¿Habéis oído todas esas típicas frases que se escuchan constantemente sobre las plantas? Hoy vamos a ver 10 mitos sobre las plantas y vamos a explicarlos para que ya nunca más los creáis. Bienvenidos de nuevo a Masplant, tu canal favorito de plantas. El primer mito más famoso sobre las plantas es que éstas solo crecen hacia la luz. Es cierto que muchas plantas exhiben un fenómeno conocido como fototropismo positivo, lo que significa que crecen en dirección a la fuente de luz. Este comportamiento se debe a la respuesta de las plantas a la luz, que les permite maximizar la captura de energía luminosa necesaria para la fotosíntesis. El fototropismo positivo es más evidente en los tallos y las hojas de las plantas. Cuando una planta joven se encuentra en un ambiente con luz asimétrica, como una ventana, se observará un crecimiento direccional de sus tallos y hojas hacia la fuente de luz. Esto se debe a que las células en la parte más alejada de la luz experimentan un estiramiento diferencial, lo que provoca que la planta se incline hacia la luz. Sin embargo, es importante destacar que no todas las plantas muestran fototropismo positivo en la misma medida. Algunas plantas tienen una respuesta más débil o pueden crecer en dirección opuesta a la luz. Por ejemplo, las raíces de las plantas tienden a crecer hacia abajo, alejándose de la luz, en un fenómeno conocido como geotropismo negativo. Además, hay plantas que no presentan una respuesta direccional obvia hacia la luz, como aquellas que crecen en lugares oscuros o con poca iluminación. Estas plantas pueden tener adaptaciones especiales para sobrevivir en ambientes de sombra, como hojas más grandes para capturar la mayor cantidad posible de luz disponible. El segundo mito más famoso sobre las plantas es que solo necesitan agua para sobrevivir. Si bien el agua es un elemento fundamental para el crecimiento y la supervivencia de las plantas, no es el único factor que influye en su desarrollo saludable. Si una planta carece de agua, sufre de deshidratación y puede marchitarse e incluso morir. El agua es necesaria para el transporte de nutrientes y minerales a través del sistema vascular de la planta, así como para mantener la turgencia celular, es decir, la presión interna de las células que les da rigidez y soporte estructural. Sin embargo, además del agua, las plantas también requieren nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo adecuados. Estos nutrientes incluyen micronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son necesarios en grandes cantidades, así como micronutrientes como el hierro, el zinc, el manganeso y otros, que son necesarios en cantidades más pequeñas. Estos nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas a través del suelo o el medio de cultivo en el caso de las plantas en macetas. Además, las plantas también pueden obtener nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica circundante o mediante la simbiosis con microorganismos beneficiosos del suelo. Cuando las plantas carecen de nutrientes esenciales, pueden mostrar deficiencias nutricionales que se manifiestan en síntomas como hojas amarillentas, retraso en el crecimiento o desarrollo normal de las estructuras vegetales. El tercer mito más famoso sobre las plantas es que no sienten dolor. Existe una creencia extendida de que las plantas son seres inertes, carentes de cualquier forma de sensibilidad o conciencia. Si bien es cierto que las plantas no tienen un sistema nervioso centralizado como los animales, su capacidad de respuesta y percepción del entorno es más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Las plantas son capaces de detectar y responder a una variedad de estímulos ambientales. Por ejemplo, tienen la capacidad de moverse en respuesta a estímulos físicos, como el crecimiento de las raíces hacia abajo y los tallos hacia arriba en respuesta a la gravedad, geotropismo, o el cierre de las hojas en respuesta al tacto, tigmotropismo. Además, las plantas pueden reconocer la presencia de luz y ajustar su crecimiento y desarrollo en consecuencia. Poseen receptores de luz, como los fotoreceptores, que les permiten captar diferentes longitudes de onda de luz y utilizar esta información para regular la fotosíntesis, el crecimiento y la floración. En cuanto a la respuesta al daño, se ha demostrado que las plantas tienen sistemas de defensa y mecanismos de respuesta ante situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando una planta es atacada por un insecto, puede producir compuestos químicos defensivos para repeler al agresor o activar mecanismos de señalización para alertar a otras partes de la planta para que tomen medidas defensivas. Si bien es difícil atribuirle a las plantas una experiencia subjetiva de dolor en el sentido que los humanos lo entienden, los estudios científicos han demostrado que las plantas tienen formas de percepción y respuesta a su entorno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la naturaleza de la conciencia y la percepción en las plantas sigue siendo un tema de investigación y debate científico. El cuarto mito más famoso sobre las plantas es que solo producen oxígeno durante el día.
Existe la idea errónea de que las plantas solo liberan oxígeno durante el proceso de fotosíntesis, que ocurre en presencia de luz solar. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. Durante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz para convertir el dióxido de carbono, CO2, y el agua H2 en glucosa y oxígeno. Esta reacción química tiene lugar en los cloroplastos, los orgánulos especializados en la fotosíntesis, y depende de la presencia de luz solar. Es cierto que durante el día, cuando las plantas están expuestas a la luz solar, la fotosíntesis es el proceso predominante y las plantas producen oxígeno en grandes cantidades. Este oxígeno es liberado al aire a través de los estomas, pequeños poros en las hojas de las plantas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que las plantas también respiran, al igual que los animales. La respiración celular es un proceso continuo en todas las células de las plantas, que ocurre tanto de día como de noche. Durante la respiración, las plantas toman oxígeno del aire y liberan dióxido de carbono como subproducto. Durante la noche, cuando no hay luz solar y la fotosíntesis se detiene, las plantas dependen completamente de la respiración celular para obtener energía. Durante este periodo, las plantas consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono al entorno. El quinto mito más famoso sobre las plantas es que las plantas carnívoras son peligrosas para los humanos. Existe la creencia errónea de que las plantas carnívoras son criaturas peligrosas y que representan una amenaza para los seres humanos. Sin embargo, en realidad, las plantas carnívoras no representan un peligro significativo para las personas. Las plantas carnívoras son plantas que han desarrollado adaptaciones especiales para atrapar y digerir presas pequeñas, como insectos y artrópodos. Utilizan diferentes mecanismos, como trampas pegajosas, trampas en forma de jarro, trampas en forma de pinza o trampas activas que se cierran rápidamente cuando un insecto toca un gatillo sensitivo. Si bien estas plantas han evolucionado para obtener nutrientes adicionales de sus presas, sus adaptaciones están adaptadas a atrapar y digerir organismos mucho más pequeños que los humanos. Las estructuras y sustancias químicas que utilizan para capturar y digerir a sus presas no son lo suficientemente fuertes como para representar un peligro para los seres humanos. De hecho, muchas plantas carnívoras son consideradas plantas de interior populares y se cultivan en hogares como plantas ornamentales. Son valoradas por su apariencia exótica y única, así como por su capacidad para controlar poblaciones de insectos en interiores. El sexto mito más famoso sobre las plantas es que las plantas de interior purifican completamente el aire. Existe la creencia común de que tener plantas de interior en casa o en espacios cerrados es suficiente para purificar completamente el aire y eliminar todas las toxinas presentes en el ambiente. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. Es cierto que algunas plantas tienen la capacidad de absorber ciertas sustancias químicas y mejorar la calidad del aire en cierta medida. A través de un proceso conocido como fitoextracción, las plantas pueden filtrar y metabolizar compuestos volátiles orgánicos y otros contaminantes del aire. Además, las plantas también pueden aumentar la humedad relativa del aire a través de la transpiración, lo que puede tener un efecto positivo en la comodidad respiratoria de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de las plantas para purificar el aire de manera significativa es limitada. Los estudios científicos han demostrado que se requeriría una gran cantidad de plantas en un espacio cerrado para lograr una purificación completa del aire. Además, las plantas de interior no son eficaces para eliminar ciertos contaminantes del aire, como los compuestos químicos liberados por materiales de construcción, muebles, productos de limpieza y otros productos químicos domésticos. Estos contaminantes son más difíciles de eliminar y pueden requerir métodos adicionales, como la ventilación adecuada y el uso de filtros de aire. Por lo tanto, si bien tener plantas de interior puede contribuir a mejorar la calidad del aire en cierta medida, no se puede depender únicamente de ellas para purificar completamente el aire en un entorno cerrado. Es importante complementar el cuidado de las plantas con otras medidas para mantener un ambiente interior saludable, como la ventilación adecuada y el uso de sistemas de filtración de aire si es necesario. El séptimo mito más famoso sobre las plantas es que todas las plantas son inofensivas para los seres humanos. Existe la creencia generalizada de que todas las plantas son seguras y no representan ningún riesgo para las personas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que algunas plantas pueden ser tóxicas o causar irritación o reacciones alérgicas en los seres humanos. En la naturaleza, hay plantas venenosas que contienen compuestos químicos tóxicos en diferentes partes de su estructura, como las hojas, tallos, flores o frutos. Estas sustancias pueden ser dañinas si se ingieren, se tocan o se inhalan en grandes cantidades.
Algunas plantas comunes que son conocidas por su toxicidad incluyen la delfa, el ricino, la cicuta y la belladona, entre otras. Estas plantas contienen sustancias tóxicas que pueden causar desde irritación leve hasta efectos graves en el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y otros sistemas del cuerpo humano. Además de las plantas venenosas, algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a ciertas plantas, como el polen de las flores o los compuestos químicos presentes en el látex de algunas especies. Estas reacciones pueden manifestarse como irritación en la piel, dificultad para respirar, estornudos y otros síntomas alérgicos. Es importante tener en cuenta que no todas las plantas son tóxicas o causan reacciones alérgicas, y la mayoría de las plantas comunes que encontramos en nuestro entorno son seguras para los seres humanos. Sin embargo, es recomendable informarse sobre las plantas que se tienen en casa o en el entorno y tomar precauciones si se sospecha de su toxicidad. En caso de ingestión accidental o exposición a plantas potencialmente tóxicas, es importante buscar atención médica de inmediato y proporcionar toda la información relevante sobre la planta en cuestión. El octavo mito más famoso sobre las plantas es que todas las plantas son verdes. Existe la idea errónea de que todas las plantas tienen un color verde característico en todas sus partes. Sin embargo, la realidad es que las plantas pueden presentar una amplia variedad de colores en diferentes partes de su estructura. Es cierto que muchas plantas tienen hojas verdes debido a la presencia de clorofila, el pigmento responsable de la fotosíntesis. La clorofila absorbe la luz solar y utiliza esa energía para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno durante la fotosíntesis. Sin embargo, existen plantas que presentan colores diferentes debido a la presencia de otros pigmentos. Por ejemplo, algunas plantas tienen hojas de color rojo, púrpura o azul debido a la presencia de pigmentos como las antocianinas. Estos pigmentos pueden estar presentes en mayor cantidad en determinadas condiciones ambientales o en respuesta a factores como la temperatura, la luz o el suelo. Además, hay plantas que presentan flores de colores vibrantes, como el rojo, el amarillo, el naranja o el rosa. Estos colores son el resultado de pigmentos específicos, como los queratonoides y las antocianinas, que se encuentran en las células de los pétalos de las flores. Incluso en partes no vegetativas de las plantas, como los frutos, podemos encontrar una amplia gama de colores. Los frutos pueden ser rojos, naranjas, amarillos, verdes, morados, entre otros, lo que también es resultado de la presencia de diferentes pigmentos. El noveno mito más famoso sobre las plantas es que todas las plantas necesitan luz solar directa para sobrevivir. Existe la creencia generalizada de que todas las plantas requieren una exposición directa al sol para crecer y prosperar. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que hay plantas que pueden sobrevivir en condiciones de luz baja o incluso en la sombra. Si bien es cierto que la mayoría de las plantas necesitan cierta cantidad de luz para llevar a cabo la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, no todas las plantas requieren luz solar directa intensa. Existen plantas adaptadas a entornos con poca luz, como las plantas de sombra o las plantas de interior. Estas plantas han desarrollado mecanismos para captar y utilizar de manera más eficiente la luz disponible en condiciones de baja luminosidad. Además, algunas plantas, como los helechos y los musgos, son capaces de sobrevivir en lugares muy sombreados, incluso en bosques densos. Estas plantas han evolucionado para aprovechar la luz dispersa que se filtra a través del dosel arbóreo y han desarrollado adaptaciones, como hojas más grandes y delgadas, para capturar la luz de manera más efectiva en entornos de sombra. Es importante tener en cuenta que aunque algunas plantas pueden sobrevivir en condiciones de luz baja, es posible que su crecimiento y desarrollo sean más lentos en comparación con las plantas que reciben una luz solar directa más intensa. Por lo tanto, es importante considerar las necesidades de luz de cada planta y proporcionarles el nivel adecuado de iluminación para garantizar su salud y desarrollo óptimo. El décimo y último mito más famoso sobre las plantas es que todas las plantas son estáticas e inmóviles. Existe la idea errónea de que las plantas son seres pasivos y sin movimiento, que simplemente crecen en un lugar sin realizar movimientos o desplazamientos. Sin embargo, esta percepción es incorrecta, ya que las plantas tienen la capacidad de moverse y responder a estímulos de su entorno. Si bien es cierto que las plantas no pueden moverse de manera activa como los animales, tienen mecanismos de respuesta y movimiento que les permiten adaptarse a su entorno y maximizar su supervivencia. Un ejemplo común de movimiento en las plantas es el movimiento de las hojas en respuesta a la luz solar. Muchas plantas tienen hojas que se orientan hacia la luz para capturar la máxima cantidad de energía solar para la fotosíntesis.
Este fenómeno se conoce como fototropismo y es posible gracias a la respuesta de las células de los tallos y hojas a la dirección de la luz. Otro ejemplo de movimiento en las plantas es la respuesta al tacto o al contacto físico. Algunas plantas tienen mecanismos de cierre rápido de sus hojas cuando se las toca, como es el caso de la planta sensitiva Mimosa pudica. Esta planta tiene hojas que se pliegan rápidamente en respuesta al estímulo táctil, como una forma de defensa ante posibles amenazas. Además, las plantas también tienen la capacidad de crecer y orientarse hacia ciertos estímulos, como la gravedad y la luz. Este tipo de movimiento se conoce como tropismo. Por ejemplo, las raíces de las plantas crecen hacia abajo en respuesta a la gravedad, mientras que los tallos y hojas crecen hacia la luz. Estos movimientos en las plantas son posibles gracias a la capacidad de respuesta de las células vegetales a ciertos estímulos externos, así como a la acción de hormonas vegetales que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un comentario o cualquier duda que tengáis. No hay problema. Normalmente contesto a todo y resuelvo vuestras dudas. Si has llegado hasta aquí suscríbete y no te pierdas ninguna novedad, deja like si te gustó el vídeo, dale a la campanita, y compártelo con tus amigos. Un besito y hasta la próxima.